que tenéis que tener ya 10 errores. ¿Sí? ¿De qué va? Hoy voy a no sé qué le pasa, que le pasa. A ver, vale, espera que lo veamos. A ver, te voy a poner un jersey y ponerte como una braga ahí. Hola. Manuel tiene problemas de próstata. Se le ha olvidado hacer fisioterapia del suelo pélvico. Autovaciamiento vejigal. ¿Veis bien? Me ha tocado. Me ha tocado. Estoy muy nervioso. ¿Me das apertura? Hola. ¿Me has quitado el sitio? Te estoy dando en el mío. Ah, no, en el siguiente. Sí, claro. El último en mandártela. Bueno. Dejo que firme, ¿no? ¿Habéis tomado café? ¿No? Uf. Bueno, ahora vienen charlas súper interesantes y el café no os va a servir de nada, ¿vale? Porque os va a encantar. Bueno, muchísimas gracias, lo primero, ¿vale? Por venir a esta tercera mesa de la jornada del dolor que es evitable. Por las caras que veo, todos sois los asistentes de esta mañana. Entonces, venga, vamos a empezar por una tercera mesa que es muy interesante porque en realidad ya dejamos de hablar de cosas que se le aplican al paciente, digamos, de manera directa y pasamos a una mesa en la cual el paciente es el que tiene que ser el protagonista del tratamiento y realmente tomar esa terapia por su mano y ser el que luche por mejorar su dolor, ¿vale? Que se titula, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar y tener más dolor? Bueno, os iré presentando a los 4 ponentes de esta tarde, ¿vale? En principio será de 4 a 6 esta tarde. Y la primera charla la va a dar Manuel Casado, que es fisioterapia de la unidad y es mi doctorando actualmente. Muy bien, Manuel. Y se llama ¿por qué se aconseja el ejercicio físico guiado por un fisioterapeuta en el paciente con dolor crónico?
Yo creo que lo que haremos es hacer las preguntas entre cada charla mejor, para que no se acumulen, ¿vale? Gracias. ¿Otra foto? ¿Otra foto? Ah, eso no lo tenía. Ah, vale, vale. Sí, pero como la hemos hecho esta mañana, ellos también estaban. Vale. Ah, sí, Cristina faltaba, es verdad. Sí, Cristina que venía de Madrid faltaba, tienes razón. Sí. Ella es la única que faltaba de esta mañana. ¿Tú no estabas en la foto? Ah, como te he visto por la mañana. Has llegado después. Pues lo siento, pero el protocolo no lo sé. Un ejemplo. No, también que te la foto. Cristina, te toca la foto. Hombre, no. Por favor, no chupes cámara que tú no vas. ¿Pero los de esta mesa o todos? Bueno, los que quieran. Todos los que hayan actuado. Vamos, pasa. Venga. Bien rodeado. Ponte. ¿Así? Perdonar, pero la secuencia del archivo de la fundación lo manda. Hoy en día las fotos para Instagram son muy importantes. A ver, probando. Perfecto. Vale. ¿Se me oye bien? Bien. Bueno, yo soy Manuel Casado. Muchas gracias a todos por venir y aguantar la charla a las 4 de la tarde recién comidos. Trabajo en medicina del dolor y dirijo la unidad de fisioterapia. Voy a contaros un poquito la importancia que tiene, como veis aquí, por qué es importante en el paciente con dolor crónico que se realice ejercicio físico guiado por un fisioterapeuta. En primer lugar, tenemos que entender que todo paciente que sufra dolor crónico necesita, sí o sí, un tratamiento activo de ejercicio. Da igual la causa original del dolor, da igual el tiempo que lleve. Si ya se ha convertido en dolor crónico, el ejercicio es fundamental para hacer una buena recuperación. Para esto, el propio... Disculpa un segundo que le pillé el punto a esto. Sí. Para esto, el paciente tiene diferentes formas de adquirir ese ejercicio físico. Voy a explicar un poquito los métodos que tenemos. Os comentaré un poco los estudios donde se comparan diferentes métodos para ver qué resultados realmente están dando unos u otros. Y luego os contaré un poquito cómo funcionamos nosotros en nuestra propia clínica, para concluir finalmente respondiendo a la pregunta. Bien, ¿cómo puede el paciente recibir ese entrenamiento que necesita? En primer lugar, evidentemente, con el trabajo de fisioterapia. Fisioterapeuta es sencillamente un especialista formado en patología y un sanitario que es capaz de detectar factores y diferentes problemas. Un sanitario más. En segundo lugar, tenemos las clases dirigidas. Aquí entrarían conceptos tipo yoga, tipo tai chi, tipo pilates, cosas que no están realmente trabajadas directamente en el concepto terapeuta-paciente y que siguen rutinas establecidas para recuperación. Tenemos ejercicio de yoga dirigido a core, ejercicio de pilates dirigido a piernas. Y luego, por último, tenemos las hojas de ejercicios. Esto es elementos establecidos por grandes profesionales, muy fáciles de entender, muy fáciles de entregar, que normalmente los pacientes van a recibir de parte de sus médicos. Un médico realiza una técnica, un médico de cabecera le dice al paciente tienes que hacer ejercicio para fortalecer lumbares, tienes que hacer ejercicio para reforzar el hombro y le da una hoja muy bien explicada de tantas repeticiones, tanto trabajo, de esta manera, con normalmente explicación, tiempos, imágenes, para que el paciente entienda. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar, esto es una cosita que hemos ido evaluando y viendo a lo largo de toda la mañana. El dolor crónico en España tiene bastante prevalencia. Esta es información de los últimos 7 años.
la población de a partir de 15 años se sabe que sufre algún tipo de dolor crónico. Los que vamos a discutir aquí son de los más prominentes: dolor lumbar crónico, dolor cervical crónico, con 20-15% más o menos de afectación. Algún tipo de artropatía, que como ya hemos visto, muchas vienen en zona lumbar o en zona cervical, también existe de rodilla, de mano, de cadera. Aquí hablamos de una artropatía localizada, no una enfermedad llamada artrosis que nos está afectando a todo el cuerpo, sino yo tengo artrosis solamente en una rodilla, yo tengo artrosis solamente en una parte del cuerpo. Y por último, afectación de migraña, que afecta al 13,1% de la población. Aquí englobamos todo tipo de migrañas. Ahora, vamos a ello. En primer lugar, empezaremos con el dolor crónico. Aquí tenemos un estudio de 145 pacientes de edad 20 y pico, 30 y muchos, en el que, muy sencillo, hemos cogido pacientes que han hecho pilates terapéutico, guiado por un fisioterapeuta o similares, versus ejercicios. Durante 6 semanas se realizaron diferentes clases en estas personas dirigidas y durante esas mismas 6 semanas los pacientes recibieron unas hojas escritas con ejercicios para trabajar el dolor lumbar y comprobaron cómo respondían a las 6 semanas al finalizar la intervención y a los 6 meses en el control. Como podéis ver aquí, el grupo de pilates, aquí vemos dolor, discapacidad, grado de calidad de vida. El grupo de pilates mejoró casi el doble el grado de dolor. El grupo de pilates hizo una mejoría muy destacada a nivel de discapacidad y la calidad de vida, aquí estamos al revés, mejoró mucho con respecto a el grupo que realizó simplemente ejercicios. ¿Qué pasa a los 6 meses? Aquí es menos evidente, aquí también, pero vemos que vuelve un poquito a empeorar el grupo de pilates. Hay una cierta constancia del grupo de ejercicios, pero la realidad se tiende a igualar. Esto lo vamos a ver con un poquito de profundidad más adelante. De momento, quedaos con esta idea. Buena respuesta con parte del trabajo activo. Ejercicio sin supervisión, no tanto. Vamos a expandir esta idea. Por un lado tenemos ejercicio y por otro lado tenemos hojas de entrenamiento. Y ahora vamos a añadir otro elemento. A este grupo de ejercicio le vamos a añadir, como ya hemos hablado en esta mañana, si habéis estado, enfoque biopsicosocial. Un entrenamiento no solo físico, sino que vamos a educar al paciente en el dolor. Vamos a decirle, mira, este problema lo tienes porque tienes que cuidar tus hábitos de nutrición, de salud. Tienes esta patología y se le enseña al paciente, esta lesión tiene estos factores que están provocando, etc. Se le educa al paciente en exactamente qué le pasa, aparte de los ejercicios. ¿Qué pasa cuando le damos al paciente esto? Por otro lado, solo hacemos ejercicios y por otro lado, solo hacemos imágenes, contexto. Aquí hemos aumentado un poquito más el rango de edad, hemos aumentado un poquito más el número de pacientes. Siempre que salga esto, para los que no seáis conocedores del tema, N180 significa que son 180 pacientes divididos en 3 grupos. Los 3 grupos suelen ser equitativos. Paciente arriba, paciente abajo. ¿Vale? Respuesta. Aquí vemos que los grupos que han hecho trabajo activo, dolor, discapacidad, han tenido una muy buena mejoría. En 4 semanas ha bajado mucho el dolor, ha bajado mucho la discapacidad y según avanzan los controles a los 3 y los 6 meses, el grupo de ejercicio, como hemos visto antes, tiende a perder un poquito. El grupo que ha sido educado no está perdiendo. Vemos que ellos sí mantienen esa capacidad. Y os recuerdo, no se les ha hecho nada más que explicarle a esta gente por qué te pasan las cosas, qué es lo importante, entender también cómo se siente el paciente. Simple explicación y educación. Por otro lado, el ejercicio de entrenamiento simplemente con hojas, vemos que el resultado sí que es favorable, por supuesto, algo está cambiando, pero la diferencia es notable. Bien, más o menos vemos un patrón. Vamos ahora a una parte a gran escala. Esto que tenemos aquí es un metaanálisis. Aquí se han cogido una gran cantidad de estudios, 150 ensayos y evaluaciones que se han hecho aplicando diferentes métodos a pacientes. En total, casi 13.000 pacientes, en donde se han recogido datos de dolor y de discapacidad. Esto está, evidentemente, no se puede hacer una cosa tan sesgada y tan concreta, pero en todos los estudios se han cogido estos datos, ¿vale? Tenemos 5 grupos de tratamiento diferentes. Primer grupo, AP, que es como hemos denominado un grupo de ejercicio que comprende Pilates, Mackenzie, Suchard. Todo esto son métodos estructurados desarrollados por fisioterapeutas, médicos rehabilitadores para recuperar la función
del cuerpo para desarrollar capacidad de control de equilibrio, capacidad de recuperación funcional, a un nivel mucho más estructurado que simplemente entrenamiento. Luego tenemos técnicas de entrenamiento físico. Aquí es trabajo de fisioterapia vamos a desarrollar fuerza, flexibilidad, entrenamiento, pero siempre supervisado por fisioterapeutas. Primer grupo se ha trabajado únicamente fisioterapeutas, el segundo también. Tercer grupo, trabajo multidisciplinar. Aquí ya lo hemos comentado, disculpad. Aquí ya lo hemos comentado antes con el resto de charlas. Vemos una participación de un médico que está haciendo, en este caso, técnicas farmacológicas, trabajo de psicólogos aplicando esa educación al dolor y cubriendo esa parte emocional y psicológica que el paciente necesita y, por supuesto, la parte de fisioterapia para entrenamiento. Y aquí dejamos de lado a los profesionales sanitarios para entrar en trabajo que llamamos complementario, yoga, tai chi, cualquier cosa, incluso pilates también, pero no ha sido trabajado con fisioterapeutas, sino con instructores. Y por último, lo hemos incluido también, trabajo pasivo. Todas estas técnicas que se realizan de aplicar calor, TENS, electroterapia, cosas en las que muchas veces se ve en tratamiento de seguros, el paciente viene, se le aplican los aparatos, la aparatología, y no hace demasiado trabajo. Vale, veamos los resultados. ¿Qué vemos aquí? Primera gráfica, resultados a las 6-12 semanas, resultados a los 3-6 meses. Recordad que estos son 150 estudios, no podemos concretar mucho, por eso el arco es tan amplio. En naranja veis dolor, en azul veis discapacidad, y vemos que los 3 grupos primeros, que llevan un trabajo activo dirigido por profesionales, tienen una respuesta muy elevada, se mantiene a los siguientes meses, y cuando pasamos aquí a la parte en la que el profesional sanitario desaparece, baja algo la respuesta, baja algo la mejoría. Luego quitamos el trabajo activo de toda esta historia y caen en picado. Cuando el paciente no participa en el trabajo, tenemos un descenso hasta la mitad de la capacidad. Y lo que veis al lado es una prueba placebo, es decir, estos pacientes no saben que se les está tratando o que no se les está tratando, se le pueden poner los mismos aparatos, pero no están realizando un trabajo activo, con lo cual esto es lo que el paciente mejora simplemente porque cree que está siendo tratado, pero no se le ha hecho nada, y el trabajo de control en el que realmente sí que no se le hace absolutamente nada. Para que veáis que no hacer nada sirve de algo, pero no tiene nada de comparación con hacer realmente un trabajo. ¿Vale? Más o menos, vamos siguiendo la copla. ¿Seguimos todos despiertos? ¿Sí? Bien. Entonces, hasta aquí la zona lumbar. Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de sitio. Vamos a cervicales. 270 personas. Edad, ya estamos subiendo a 40 y pico, 50 y pico años. Y aquí la misma historia de antes. Ejercicio supervisado contra trabajo de páginas escritas con ejercicios. En este estudio, además, te incluye ejercicio supervisado con un trabajo de manipulación espinal, que no es especialmente relevante para el caso, pero bueno, el estudio es así. Resultados. La parte activa logra un trabajo muy elevado, además muy similar a los otros grupos. La parte pasiva logra un buen trabajo. O sea, la parte pasiva, disculpad. La parte que no está supervisada logra un buen trabajo. Y en este caso, ambos grupos parece que pierden capacidad en la misma dirección. Prestemos atención, recordemos que esto ha pasado también en lumbares. Cuando terminan las intervenciones, cuando el profesional no está encima del paciente, vemos que empieza a empeorar, salvo si se ha hecho entrenamiento biopsicosocial. Ahí la cosa cambia un poco. ¿Vale? Así que llegados a este punto, ¿qué pasa si cambiamos este grupo que no acaba de mejorar? ¿Qué pasa si hacemos algo más interesante que simplemente hoja de papel? Por ejemplo, metemos telerehabilitación. Aquí esta es para mí la versión evolucionada de las hojas de papel. Vamos a darte a ti, paciente, una serie de documentos en vídeo que ves mejores explicaciones, ves al profesional haciendo los ejercicios, todo esto en diferido. Es decir, yo no te estoy revisando, no te estoy enseñando nada, simplemente te doy los documentos y puedes ver registros en movimiento de lo que está pasando, en comparación con las hojas, que simplemente es una imagen plana. ¿Y qué ocurre cuando los comparamos? Ejercicio supervisado, ejercicio de telerehabilitación y ejercicio de control. Pues vemos la telerehabilitación en color azul. Vemos que mejora notablemente. Se nota un cambio con respecto a al tratamiento con imágenes, simplemente. Salvo en resistencia muscular, no parece que estén desarrollando mucho.
pero se logra un buen resultado. Con lo cual, los vídeos parece que están funcionando. Parece que es más fácil si el paciente se le trabaja con algo un poquito más dinámico que una hoja de papel, pero nada supera al entrenamiento supervisado por profesionales. Tenemos ahí un elemento mucho más destacado. Esto es un estudio de simplemente las 12 semanas. Recordad que no hay, en este caso no demos control a los 3 meses o 6 meses, simplemente vemos lo que ha pasado. Y luego vamos a evolucionarlo un nivel más. Si vemos que... Perdón, me voy a colocar aquí, que siempre se me olvida que tengo otra pantalla ahí. Si vemos aquí que la telerehabilitación está funcionando bien, ¿qué pasa si yo cojo a este grupo que está haciendo trabajo de vídeo, que está haciendo este ejercicio un poquito más allá de las páginas y le meto de vez en cuando un fisioterapeuta? Cada X tiempo el fisioterapeuta va a controlar el progreso del paciente. El paciente va a tener esa observación que tiene con los entrenamientos directos. Esta vez, si tenemos una evaluación a los 15 meses, exactamente o muy parecido. Es decir, con menos intervención del fisioterapeuta, pero siempre prestando atención, logramos un cambio prácticamente igual. Y una cosa muy sorprendente, aquí si observáis, no hay empeoramiento. El paciente está mejorando, acaba los tratamientos, pero no vuelve para arriba. No vuelve a empeorar, sigue avanzando. Todo esto, tened en cuenta que depende mucho también del paciente, depende un poco del estudio. A veces se puede mejorar, a veces se puede empeorar, pero al menos aquí vemos un progreso en diferentes métodos de trabajo. Bien, vamos a terminar un poquito la parte de cuello, la parte de lumbares. Estamos terminando con los estudios, os lo prometo. Ya sé que esto es un poquito denso. Y aquí vemos osteoartritis de rodilla, ¿vale? Lesión de artropatía de rodilla que ya hemos comentado durante la mañana. Y en un estudio en el que se comparó trabajo de fortalecimiento con simplemente rutinas de yoga especializadas en rodilla. Hubo una presencia muy alta de fisioterapeutas y de instructores de yoga que poco a poco, según avanzaban las semanas, iba reduciéndose. Al final el paciente trabajaba solo. Resultado, poca diferencia. Parece que el yoga avanza, logra un poquito mejor de resultado en rodilla, logra un poquito mejor de resultado en función. Pero más o menos los dos bastante bien. Con lo cual vamos a la misma. Si hay una supervisión inicial de los terapeutas, de los instructores, el paciente está mejorando. Y por último vamos a ver un clásico, ciclismo. Aquí tenemos pacientes, atención, muy elevados, 60 y pico, 70 casi, años de edad. ¿Qué pasa cuando trabajamos 8 semanas de fisioterapia con 16 sesiones de ciclismo? Pues curiosamente, el ciclismo es impresionante, ¿vale? Logra una mejoría tremenda, muy deprisa, a las 10 semanas. Sin embargo, vemos que aquí empezamos otra vez a bajar. Esto es el final del estudio. Bueno, perdón, disculpa, esto no es el final del estudio. Aquí vamos avanzando. Y luego, tras el pico, normalizamos. La fisioterapia, sin embargo, es progresiva. No está decayendo. Vale. Y por último, estudio de migraña. Este estudio, ya os advierto que la bibliografía a veces es un poco limitada. Es lo más grande que he podido encontrar. Una revisión sistemática, como hemos visto antes, 18 estudios, casi 700 pacientes, en el que se trabaja, por un lado, trabajo de fisioterapia, con trabajo de ejercicio aeróbico y entrenamiento, y por otro lado, trabajo de yoga, tai chi o similares. Ya avisa el propio estudio que la información sobre los pacientes de migraña son bastante heterogéneos, hay sesgo, con lo cual cojamos esto con pinzas, pero sí que vemos, aquí podéis ver una gráfica de mejoría. El yoga es lo que más mejoría nos ha proporcionado, seguido más o menos del trabajo de ejercicio, tanto en frecuencia de migrañas, como en intensidad, como en grado de discapacidad. Pero como os digo, esto está limitado, ¿vale? Muchos de los métodos terminaron a las 6 semanas, solamente el ejercicio y el yoga continuaron hasta los 3 o 6 meses y esa mejoría no volvió a la parte original, pero vemos que empieza un poco a decaer, ¿vale? De la eficacia en general. Vale, ¿qué sacamos con esto? Aquí ya no hay más estudios, ¿vale? Por ahora hemos visto bastante posibilidad de tratamiento, bastante cambio de intervención en los tratamientos tanto lumbares como cervicales. Es decir, el trabajo activo funciona. Y ahora vamos a contaros un poquito cómo trabajo yo. ¿Cómo trabajo en esta clínica multidisciplinar con los profesionales que ya habéis conocido a lo largo de toda la mañana?
El paciente viene con dolor. Un paciente que a lo mejor lleva meses o años sufriendo. No puedes, porque no se puede, trabajar con un paciente con ese nivel de alerta corporal tan alto. Es muy difícil lograr un resultado inicial con fisioterapia en un paciente así. ¿Qué hacemos? Trabajamos en equipo. En primer lugar, el paciente acude al médico, a uno de nuestros médicos, para que realice una técnica anestésica para generar una ventana terapéutica. Las técnicas analgésicas, como ya os han comentado, técnicas analgésicas, técnicas regenerativas, buscan control del dolor. Trabajan sobre el foco en el que hay más sufrimiento del paciente y logramos una mejoría parcial o quizá total de ese dolor. Pero recordemos que estas técnicas, aunque trabajan sobre el elemento que duele al paciente, muchas veces no están trabajando sobre la causa que ha llegado a generar el problema del paciente. Si el paciente tiene, por ejemplo, dolor en la espalda, yo tengo una hernia que me está provocando una compresión en un disco. Algunas personas incluso quizá se sientan identificadas. Pero, ¿qué ha provocado esa hernia? ¿Por qué ese nivel? ¿Por qué esa zona? ¿Qué ha pasado en esa área para que a mí se me produzca esa fragilidad justo ahí? Eso es lo que hacemos los fisioterapeutas. Buscamos las causas de lo que ha generado la patología. Que la hernia esté o no, es importante que lo tengamos en cuenta, pero nosotros buscamos cómo hacer que los elementos que se han estropeado y han facilitado el dolor desaparezcan. Tomadlo como si fuera una gotera. Yo tengo una gotera en mi casa y tengo dos opciones. Le pongo un cubo debajo o arreglo la gotera. Si le pongo un cubo debajo, el cubo se va a acabar llenando y tarde o temprano va a reventar. Entonces se va a derramar y volvemos a tener el mismo problema. Si yo encuentro la causa de dónde viene el agua, estoy haciendo una solución a largo plazo. Eso es lo que hacemos en el equipo de fisioterapia. Hacemos un tratamiento de recuperación biomecánica, también tratamiento psicológico en el caso de que haya un componente más psicosomático en el ambiente, para controlar esas causas de la patología. Pero no se puede hacer en muchas ocasiones si el paciente está con las uñas sacadas porque le duele mucho y no puede hacer nada. Tú no puedes hacer un entrenamiento si a la mínima que mueves al paciente le duele. Tú no puedes hacer técnicas de movilidad si el paciente no acepta el movimiento porque su cuerpo está rechazando ese movimiento. Trabajo de ventana terapéutica. Se realiza un control del dolor inicial para abrir esa puerta a la recuperación, para abrir esa puerta al entrenamiento y que podamos avanzar. Y una vez hemos controlado, tenemos un buen control, tenemos una buena estabilidad, una buena comprensión, sobre todo del paciente, de qué tiene que hacer, pasamos a la fase 3, que es la recuperación del paciente. Pasamos a un sistema de entrenamiento, suele durar entre 1 y 3 meses, en el que el paciente va a estar trabajando para recuperarse y generar, digamos, un colchón de resistencia, de fuerza, de control muscular que dificulta que esta patología vuelva a aparecer. Por tanto, respondiendo a la pregunta, ¿qué hemos sacado de aquí? ¿Por qué se aconseja que el ejercicio físico esté guiado por un fisioterapeuta cuando el paciente tiene dolor crónico? En primer lugar, hemos visto un cambio tremendo con la supervisión directa. Si hay un profesional encima del paciente, siempre va a tener mejor resultado que si no hay nadie trabajando con él. En segundo lugar, el ejercicio activo es infinitamente superior a las terapias pasivas. El paciente tiene que moverse, tiene que activar la musculatura. Y si está supervisado, mucho mejor. Además, estos resultados que hemos visto cuando el paciente trabaja en casa normalmente es porque el paciente no está esforzándose todo lo que debería. No porque el paciente no haga sus ejercicios, sino simplemente porque si tienes una persona que está empujándote hacia adelante, funciona mucho mejor. Y en tercer lugar, trabajo de constancia. Un dolor crónico no se puede recuperar a nivel psicológico, emocional, físico, álgico, de cualquier manera, sin paciencia, sin trabajo y sin esfuerzo. Por lo tanto, no se va a arreglar en 2 días, no se va a arreglar en 1 mes. Muchas veces hace falta más tiempo, independientemente de que controlemos el dolor. Recordad que aquí lo que buscamos es la causa del dolor porque queremos que el paciente no tenga que volver a los 3 meses, a los 6 meses diciendo vuelvo a estar lesionado, vuelve a pasarme lo mismo. A mí un paciente me viene 3 meses o 6 meses después diciéndome mi dolor ha vuelto exactamente igual, yo he hecho mal mi trabajo. Porque el paciente tiene que recuperarse y si me viene porque se le ha roto la pierna, yo encantado de arreglársela, pero es otra historia. Pero
Aquí hay un factor que no sé si hemos visto, pero voy a ilustrarlo. Vamos un momentito a las gráficas. Uno de los estudios, pasamos. Aquí la gráfica parece muy impresionante porque pegamos pajones y es muy dramático. Pero mirad, pasamos de un 6 de dolor a un 3. Pasamos de un 5 de dolor a un 3, a un 4. Baja a la mitad, está muy bien. De un 6 a un 8, de un 16 a un 8, de un 44 a un 32. Estas jornadas van sobre un elemento importante. Queremos vivir sin dolor. Ese es el título de la jornada, vivir sin dolor. Esto no es vivir sin dolor. Aquí el paciente tiene dolor. ¿Está mejor? Sí. ¿Logra más autonomía? Sí. ¿El dolor se ha ido? No del todo. ¿He recuperado toda mi capacidad? No del todo. Esto, entender que son estudios. Se hace una evaluación, una prueba, una comprobación y luego se ve la mejoría que se ha logrado. Esto no es real en clínica. En clínica, como fisioterapeutas, vemos que en clínica lo que vemos es que el paciente va a ir cambiando. Me viene el paciente con dolor en zona lumbar. Yo voy trabajando y viendo cambios. Y el dolor del paciente se puede ir de ese lugar para pasar a la cadera. Puede ir de ese lugar para subir arriba. Puede cambiar la naturaleza del dolor. A mí me duele de una manera y luego me duele de otra. Y aquí es donde entra la figura del fisioterapeuta, del entrenador, de cualquier persona que esté en contacto directo a lo largo de meses con el paciente. La adaptación. Cuando un profesional, médico, sanitario, cualquiera, está trabajando con un paciente, a lo largo de las diferentes sesiones, ve cómo la patología cambia y puede adaptarse. A lo mejor tengo un problema de lumbares que originalmente surgió a raíz de una afectación de cadera, una compensación que tengo. Mi cadera no funciona bien, adapta y me duele la lumbar. Arreglo la lumbar, de repente me duele la cadera. Hay que arreglar la cadera. Eso lo sabes cuando vas viendo al paciente progresar. Tú, digamos, en cierto modo vamos persiguiendo el dolor hacia cada vez reducir más las causas y corregir las alteraciones. Los profesionales que pueden estar controlando al paciente son los profesionales como los fisioterapeutas, como los entrenadores formados en patología. La gente que sabe qué significa que el dolor cambie, la gente que puede estar controlándolo. Esto, un instructor de yoga, por ejemplo, si no está formado en patología, o una persona que está centrada en dar una clase a 10 personas, a 30 personas, no puede ver esto, lamentablemente. Con lo cual, la mejoría del paciente va a ser parcial. Bueno, siento acabar en una nota un poco pesimista, pero la cosa es así. La idea aquí, que es lo que quiero que os quedéis, es que la recuperación del paciente de dolor crónico requiere un equipo multidisciplinar, requiere buscar más allá del dolor original del paciente y requiere un buen control de la patología y de las causas de la patología. Si tenéis curiosidad, pues aquí tenéis la bibliografía que hemos utilizado. Y muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, yo la verdad es que soy uno de los médicos que trabajo mano a mano con Manuel y con Miguel, que es el siguiente fisioterapeuta que va a dar. Y la verdad es que bueno, no tiene absolutamente nada que ver el paciente que le haces una infiltración y que luego le imprimes o le mandas al email una hoja de ejercicios, yo no se la imprimo porque la mayoría de no lo van a hacer y es gastar papel, y no tiene absolutamente nada que ver esos pacientes con los que luego o bien vienen a trabajar con ellos y de manera, digamos, para casa les mandan ejercicios y los hacen con ellos, y aún mejor los que trabajan en nuestro gimnasio con ellos. Esos son los que saben que si se quedan al gimnasio a trabajar son los que van a estar luego maravillosos. La verdad es que el cambio es brutal, ¿vale? Entonces, si no tenéis preguntas, si queréis luego igual se os van ocurriendo, vamos a presentar ahora a Miguel Catalá. Los controles. No, los controles que hacéis, ¿son individuales Sí. o pueden ser en pequeños grupos? Una vez se pasa a la parte de entrenamiento funcional, se realiza primero una evaluación por parte del fisioterapeuta que se ocupa de la parte de entrenamiento. Esta persona está teniendo en cuenta no solo lo que ve en el paciente, sino la técnica médica que se ha realizado, todo el proceso llevado a cabo por el fisioterapeuta para recuperar el dolor, y ahí lo colocamos o individualizado o en un grupo muy reducido, 2 o 3 personas, pero el trabajo que hace esa persona en el entrenamiento es individual.
hay 3 personas y el fisioterapeuta, que el experto aquí es Miguel, que te lo va a explicar encantado. Pero este paciente está haciendo su trabajo para su patología, este otro para la suya, este otro para la suya. Ya está, no tiene más. Manuel ha hablado más de la adaptación del ejercicio físico. Manuel, te puedes sentar. Gracias. Y ahora va a hablar Miguel Catalá, aunque Miguel tiene un doble grado. Empezó haciendo ciencias físicas del deporte porque es un gran deportista, pero él desde el primer momento, bueno, y quería adaptar el ejercicio físico a las personas que en realidad no estaban solo sanas, sino también con enfermedad, y luego hizo fisioterapia, tiene el doble grado y por ello pues es la mejor persona justo para adaptar el ejercicio físico a la persona que está enferma, aunque justo su charla no va orientado solo a eso, sino le hemos puesto una charla más moderna, más de si el correr, el crossfit y tal es bueno para la salud o no, porque la verdad es que las unidades del dolor en trauma, pues cada vez más se ven también lesiones relacionadas con estos deportes un poco de más impacto, y entonces aquí Miguel nos va a ilustrar. Gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Este es láser? Sí. ¿El láser? Estoy pasando ya por... ¿no? ¿El láser? No, el láser no va. Gracias, Manuel. Compañeros así hacen falta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues sí, como dice el doctor Rubio, o Rubén, compañero, yo voy a hablar un poquito de tendencias actuales, de si son buenas las propuestas de moda, el running, el pádel, crossfit, pilates, yoga, barré, grounding, hay muchas actividades que se ponen de moda. Y bueno, yo principalmente lo voy a estructurar en estos 3, que son las que hemos buscado un poquito de evidencia, y nada, hablaremos de ellas. Aquí nos falla una cosita. ¿Qué significa que una actividad esté de moda? Pues bueno, pues que tiene una alta popularidad, y como actualmente las redes sociales son las que más nos dirigen, bueno, depende de generación, pero también las generaciones de madres y abuelos ya la están utilizando, o sea que al final son las que mandan las tendencias, son las que nos van a dirigir un poquito las actividades y el día a día prácticamente. Y nos generan promesas que al final pues no se cumplen, ¿no? Pues voy a perder peso en 30 días y de repente pasan 30 días y tengo más peso que antes. Pues eso suele pasar con las redes sociales si no lo pongo en perspectiva. Por lo tanto, lo popular no siempre es lo adecuado para todos, y siempre la influencia de tendencias no tiene por qué seguir lo que nos dice la ciencia. Y como bien ha dicho Manuel, pues la actividad es muy importante y lo pondremos luego en perspectiva, pero siempre hay que intentar reforzar todo aquello que hacemos un poco con ciencia y con profesionales que nos acompañen. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud de lo que es adecuado para todo el mundo, para toda la población en nuestro día a día? Pues entre unos 150 y 300 minutos por semana de actividad aeróbica moderada y al menos 2 o más sesiones de fuerza por semana. De todas formas, yo tengo muchos pacientes que los llevo yo y sé que solo hacen el día que vienen conmigo, un día mejor que ninguno, eso 100%, o sea que vamos a aplicar esto como parámetros generales, pero si puedo hacer un poquito, mejor que nada, así que vamos a aprovechar esta charla un poco para incentivar la actividad. Todas estas actividades tienen que cumplir estas 3 pautas, pues primero que sean seguras para el individuo, para la persona, que cumplan un orden progresivo. Pasa mucho con las modas que no se cumple nada. A mí me gusta el pádel, empiezo a jugar a pádel y todos los días juego a pádel. Pues ahí no hay progresividad en la carga. Ahí me voy a lesionar probablemente bastante fácil. Pádel, correr, crossfit, que son los 3 que vamos a hablar. Y que sea individualizado. Individualizado quiere decir eso, que si yo no estoy preparado, me da igual, 15, 20, 30, 80 años y el deporte que quiero elegir es escalada, igual no estoy preparado para trabajar la escalada, entonces igual no estoy individualizando este deporte a lo que mi cuerpo me puede dar. Entonces hay que escuchar al cuerpo y hay que respetar el dolor como señal y no como obstáculo. El dolor, bueno, son las jornadas del dolor y hay que entender que el dolor es positivo, es bueno, hay que entender, o sea, hay que escucharlo y bueno, no me voy a centrar mucho hoy en la charla sobre esto, pero hay que entenderlo bien. Lo dicho,
3 actividades de moda, bueno, el correr o el running no es tan actual, el pádel y el CrossFit quizás sí. Y si vemos las 3, probablemente, no sé lo que pensáis, hacer así un poquito ahora que os estoy planteando, ¿cuál creéis que va a ser la que más lesiones nos va a promover? Probablemente el CrossFit, ¿verdad? Sí. Yo si las veo también pienso que el CrossFit es la más lesiva, porque dices, uy, peso, me voy a tener que saltar, te voy a tener que mover. Sin embargo, la más lesiva es la primera, la carrera, la que todo el mundo dice, bueno, voy a correr un poquito, voy a correr, salgo 5 minutitos a correr, pero seguro que nadie piensa, voy a saltar 5 minutitos a la comba seguidos, porque al final para los tejidos 5 minutos de carrera es un impacto muy repetido y nos genera, pues lo que vamos a ver ahora, una incidencia de lesiones y una frecuencia de lesiones bastante elevada, sobre todo para niveles amateur. Aquí en los estudios sobre todo se estudia gente amateur, algunos profesionales también, y estamos viendo que tiene una incidencia entre el 30 y 40% de las lesiones a nivel anual. Y si hacemos un promedio, cuando estudian a los corredores amateur, hacen un promedio de unas 6 lesiones por cada 1000 horas de actividad, que es bastante. Dentro de las 3 actividades, la que más. ¿Dónde encontramos estas lesiones? Pues principalmente, pues eso, son lesiones de repetición, es una actividad que genera mucho estrés repetitivo a las articulaciones y encontramos principalmente pues, tendinopatía aquilia, síndrome de estrés tibial medial, síndrome de cintilla isquiotibial. Encontramos también la cintilla del corredor, que se conoce popularmente, quizá algunos si corre lo habrá escuchado más, esguinces de tobillo, fascitis plantares y muchos otros problemas de cadera, pero principalmente estas son las primeras que encontramos. Cuando hablamos del pádel, para los que no lo conozcan es como el tenis pero cerrado entre paredes, se utiliza una pala en vez de una raqueta, tiene algunas otras diferencias, pero bueno, tenemos una incidencia también alta. Por cada 1000 horas de entrenamiento o 1000 horas de partido encontramos entre 8 y 3 lesiones por participante. Sigue siendo bastante, con una prevalencia también muy alta, entre el 40 y el 95% de los que juegan. Entonces, seguimos teniendo una tasa de lesión bastante alta y nosotros entiendo que hacemos una actividad física para encontrarnos bien, para sentirnos más saludables y tenemos que tener en cuenta esto a la hora de elegir el deporte que hacemos, aparte de que nos tiene que gustar importante. ¿Dónde encontramos principalmente las lesiones en estos deportes? Pues en el codo, en el hombro, en el pie, en el tobillo, mucha patología lumbar, que hoy también se ha hablado, y en rodilla. ¿Por qué? Pues eso, es una actividad que tiene espacios cortos, tiene salidas, cambios de dirección, agarre con raqueta, lo que puede ocasionar pues, epicondilitis, epitrocleitis, tenis leg, ya son lesiones que tienen nombre del deporte. Codo de tenista, pues el pádel también aplica porque al final es un deporte de características similares. Y luego, por último, el CrossFit. El CrossFit que, como vemos aquí, son trabajos de fuerza comparables con la halterofilia. Bueno, es un deporte que lo ha creado Reebok, una marca que se ha convertido en deporte y actualmente tiene hasta competiciones mundiales y es muy intenso, muy saludable si se hace bien, pero con sus riesgos. Entonces hay que tener en cuenta pues, estos riesgos, que es lo que proponemos aquí y os voy a intentar dar un poquito de luz para que si queremos hacer alguna actividad de estas, pues con cabeza lo podemos hacer y encantadísimo. Aquí tenemos una incidencia de lesión un poquito menor, de las 3, la que parecía que más, al final es la que menos lesión en los estudios nos presenta, con una incidencia de lesiones de 2 a 4 por debajo del pádel y una prevalencia del 30%, bastante por debajo del pádel. Lo que quiere decir aquí es, si lo abstraemos un poquito, el trabajo de fuerza, lo interesante que puede ser, porque aparte de tener un riesgo, pues probablemente está promoviendo que estas lesiones no se mantengan en el tiempo porque ganó fuerza y control sobre el cuerpo. Aquí las lesiones las podemos ver sobre todo en hombro, en rodilla y en espalda. En hombro, pues por todas esas arrancadas donde tengo que levantar, todos los trabajos que vienen por encima de la cabeza. El hombro es una articulación que es muy inestable porque es muy móvil. O es muy móvil y por eso es muy inestable. Entonces, si no lo trabajamos bien y hacemos ejercicios de alta carga, con una carga de trabajo muy alto, o sea, con muchas repeticiones, podemos llegar a lesionar. Las lesiones al final las plantean como leves y moderadas, no son lesiones muy graves, al final son lesiones que son traumáticas, pero que son recuperables. Entonces, pues eso, si tenemos que elegir, todos hacer al CrossFit entre correr y pádel. ¿Vale? Entonces, ¿qué factores de riesgo encontramos en estos estudios que
que nos avisan un poquito para tener en cuenta a la hora de, como profesionales, cómo lo podemos prevenir. Pues tenemos el hecho de haber tenido una lesión previa, es muy importante, de lo más importante, para saber que puedo volver a recaer en esa misma lesión. Entonces, atentos, si yo he tenido una lesión de tobillo, de rodilla, de todas estas que hemos hablado, para acudir a un profesional y resolver el problema para que no se vuelva a dar. Como hemos dicho, al final estas actividades son de moda y cuando yo empiezo a planteármelas, empiezo a correr y corro todos los días. O empiezo a jugar a pádel y juego 4 o 5 días por semana. Pues evidentemente, si genero tanto volumen de carga de entrenamiento, el cuerpo no tiene tiempo a adaptarse y es muy probable que me lesione. ¿Todos los deportes de moda son para mí? Pues no. Si yo tengo un índice elevado de masa corporal elevado y mi cuerpo no está adaptado, no siente capaz de tolerar mi propio peso y me pongo a hacer actividades que tengo que soportar mi propio peso, pues es muy probable, es un factor de riesgo a tener en cuenta para que me pueda lesionar. Y luego, evidentemente, pues experiencia. Todos creemos que sabemos correr y no es así. Correr es difícil, más de lo que pensamos, y de cobardes dicen algunos, pero eso, hay que trabajar la técnica, hay que saber cómo se corre, hay que controlar un poquito los tiempos de carrera. Si hablamos del pádel, pues lo mismo, al final mayor exposición, horas de juego, la técnica de golpeo, un poquito esos gestos técnicos por encima de la cabeza, como decíamos, o gestos específicos donde hay cambios de dirección rápidos. Aquí mi padre, por ejemplo, hace tiempo, cuando se puso de moda, que quiso probar a ver qué tal se le daba este deporte, decidió jugar un par de partidas. A la segunda partida, tenis leg, que es una lesión ahí en el gemelo. Rotura, ya no volvió a jugar. Se acabó el partido. Fatiga de carga del entrenamiento mal gestionada. Evidentemente, cuando yo no tengo un programa de actividad y hago los deportes porque quiero compartir un tiempo con amigos o quiero sacarme 4 fotos en Instagram, pues evidentemente no va a haber una buena carga de entrenamiento y voy a estar jugando hasta que mi cuerpo me lo permita. Y en el CrossFit un poquito lo mismo. Mayor exposición a la carga, competición. Me va a subir más la carga todavía porque somos bastante picados en general y queremos ser los que más hacemos, y encima si estamos con más gente, pues me voy a exprimir un poquito más. Mayor volumen semanal de trabajo, otra vez mala gestión de técnica y una lesión previa, como decíamos antes. Entonces, ¿qué puntos en común encontramos? Pues eso, la adaptación progresiva a la carga que no se cumple. La técnica de ejercicio suele ser pobre en general, no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de lo que suele pasar y lo que tenemos que tener en cuenta. Y una mala gestión del entrenamiento. No programo bien los entrenamientos y en consecuencia pues probablemente tenga lesión. A mí es verdad que los que me llegan vienen ya pues con estos criterios no cumplidos. Entonces, a ver si nos planteamos algún deporte, pues ya lo empezamos a cumplir desde el principio. No voy a centrarme en esto, pero bueno, vamos a tener en cuenta cómo se comporta el dolor en estos casos para intentar escuchar las señales. El dolor no siempre sigue estas pautas, pero escuchar estas señales antes de que me venga la lesión, antes de generar el daño. Entonces, ¿cuándo me suele molestar a mí en estas actividades? Estas 3 que hemos puesto, por ejemplo, hoy. Pues cuando empiezo a tener sobrecarga. Cuando yo empiezo a tener sobrecarga, a mí me vienen ya con la lesión muchas veces. Si me vienen con la lesión, les preguntas, y cuando les preguntas dicen, no, ya llevaba yo unas semanas con la espalda que me molestaba, o el hombro ya me daba, pero yo seguía a ver qué pasa. Pues normalmente eso ya son indicios de sobrecarga y de debilidad. Aquí tenemos a Bugs Bunny con debilidad. Entonces, si tengo sobrecarga y debilidad y la prolongo en el tiempo, no escucho lo que me está diciendo mi cuerpo, no tiene por qué ser siempre dolor, pero bueno, lo llamaremos alarma, pues puede dar lugar a una lesión estructural. La lesión estructural que puede, estos deportes además, en competición pueden ser porque me he caído por lo que sea, pero muchas veces por gestos repetidos, por mala gestión de técnica, como decíamos, por sobre todo cargas elevadas de trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo planteamos el entrenamiento para que sea lo menos arriesgado posible para nosotros a la hora de practicar estos deportes? Pues como bien hemos dicho, yo creo que siempre los fisios, una buena valoración inicial. Y los entrenadores, pues un planteamiento de objetivos, bueno, entrenadores y todos. Una vez yo haya hecho una valoración inicial, ya haya visto los factores de riesgo, ahí sí que revisaríamos si tengo una lesión previa, si hay alguna debilidad, si hay alguna sobrecarga, pues planteamos esos objetivos. ¿Vale? Una vez tengo esos objetivos, pues vamos a reforzar esos factores de riesgo. Evidentemente, cuando yo voy a hacer una actividad que la voy a hacer poco tiempo, no voy a programar todo esto, pero bueno, planteamos lo que sería lo ideal.
Reforzamos los factores de riesgo, pues esa lesión anterior, esa debilidad, esa mala activación del vasto interno que se puede dar, un glúteo medio débil que apreciablemente, si yo no genero un estrés suficiente, no me va a dar sintomatología, pero que si vamos a clínica, un profesional muchas veces nos puede prever un poquito que eso hay que reforzarlo. Encima hay muchos casos muy claros que tú pones a alguien a hacer una sentadilla, empieza a bailar ahí la pelvis y enseguida pues, podemos tener ahí unos patrones bastante claros. Progresividad a la carga, esto es la clave. O sea, la clave del éxito es esto, progresividad a la carga. Si yo tengo un buen planteamiento de la carga, puedo tener mala técnica, puedo tener lesiones previas, pero si tengo una buena progresividad, el cuerpo se adapta. Yo he visto cuerpos, lo que decíamos antes, articulaciones degeneradísimas, cuerpos que lo ves en imagen y dices, esta persona está fatal. Y bueno, tengo una señora que estoy pensando ahora, en 93 años, 93, 94, la señora con tacatá, la espalda del revés, la ves, pasea con encima un tacatá que pesa yo creo que 10 kilos. La señora va paseando y dices, pero estará fatal. No, yo voy porque se rompió la cadera un día y le ayudo un poquito, a veces dice, ay, pero le dices, ¿te duele algo? No, no, es que al levantarme está genial. Entonces, la progresividad de la carga al final, esos tejidos se han adaptado, no tiene prácticamente disco, y vértebras sí que tiene. Sorry. Y bueno, evidentemente una buena técnica de ejecución. Si voy a plantearme que la actividad la voy a trabajar durante más tiempo, es conveniente, en el running sobre todo, generar un buen gesto de carrera. Si yo soy ineficiente en la carrera o en el pádel, golpeo con mucha fuerza pero no soy efectivo en el golpeo, pues voy a generar más estrés sobre las estructuras y más pronto que tarde me voy a terminar lesionando. Entonces, estos puntos muy importantes a la hora de yo elegir un deporte, me da igual cuál, y ponerlo en práctica, si no queremos lesionarnos, claro. Yo soy una persona optimista y me gusta eso, pues como estáis viendo estoy promoviendo la actividad y creo que todos los estudios la promueven. Entonces vamos a extraer los puntos positivos de esta tendencia de lo de las redes sociales, que las hemos castigado un poquito, y de estos deportes que parece que todo son lesiones, ¿no? Que va. Al final, ¿qué puntos positivos nos podemos extraer? Que son, hay una tendencia al alza de estas actividades, solo hay que pensar en la maratón de Valencia, en la media maratón, en las 10K, todas estas torneos de pádel, torneos de CrossFit, cada vez hay mucha más gente, y jóvenes y mayores, de todo, que se ven que van practicando. O sea, es fenomenal, porque es una tendencia activa y que nos evita esto. Nos evita el Netflix, los malos hábitos y el estar en el sofá, o sea, el sedentarismo, que al final todas las actividades que tenemos ahora, siglo XXI, principalmente son sedentarias. Entonces, qué menos que se promueva todas estas cosas, pero con un poquito de cabeza. O sea, vamos a darle ahí un poquito de coherencia. Por lo tanto, como conclusiones que podemos sacar, que hay que moverse, aplicar la coherencia, como decía, siempre que se pueda y me lo pueda permitir, una ayuda de profesional, y usar las modas sobre todo para tu beneficio y no al contrario. Si me permitís una pequeña reflexión, uy, ahí se me ha quedado, tenía un dibujito chulo. Lo importante no es seguir la moda, sino seguir un camino sostenible hacia la salud, ¿vale? Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Miguel. Yo creo que vamos a hacer preguntas ahora porque luego la segunda parte no tiene nada que ver con el ejercicio. Y bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Yo sí que le haría a Miguel, si no tenéis preguntas directas, al típico paciente que viene con dolor y te dice, yo corro. Por ejemplo, dolor de columna, ¿vale? Sí. ¿Es bueno para mis discos correr o no? Para mis discos de la columna. Pues si nos basamos en los estudios, tú ahora coges, hay muchos estudios muy chulos que comentábamos antes. Si nos basamos en los estudios, el disco se nutre con impacto. Que dices, uy, el disco se nutre con impacto. Correr es bueno en general, pero evidentemente pues tengo que tener en cuenta las características de la persona que tengo delante. Si esa persona no ha corrido nunca y ahora decide correr porque ha visto 4 estudios y que los estudios son buenos, pues si no ha corrido yo no le aconsejaría que corriese. Pero correr en general es bueno. Si yo aplico lo que estábamos planteando antes, unos objetivos, una buena estrategia, lo planteo bien, empiezo
a estimular, porque claro, aquí estamos hablando del disco, pero hay tendones, sobre todo el tendón de Aquiles que veíamos que en corredores se lesiona mucho, hay tendones, hay articulaciones, hay rodillas que van a sufrir mucho a pesar de que pueda ser bueno a priori según los estudios por esa compresión-descompresión para el disco. Entonces, hombre, no es tan fácil de responder la pregunta porque al final hay que individualizar la tarea, que es lo primero que hemos dicho. No voy a cancelarte la posibilidad de correr de primeras, porque si a ti te gusta correr, eso va a tener a nivel psicológico un extra y un input muy importante y yo te lo voy a potenciar y vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos a hacer un trabajo para ver si tu cuerpo se va a poder adaptar a la carrera. Voy a utilizar otra vez a mi padre, si me dejas. Es anestesista también. Es anestesista y también. Ha sido uno de nuestros maestros. Médico. Una persona que le encanta correr y ahora mismo no está corriendo. No está corriendo porque tiene una lesión en las rodillas. Ha hecho una artrosis de rodilla y su objetivo ahora es volver a correr. ¿Qué le pasa? Trabajamos la fuerza, empezamos con la progresión, ve que puede empezar a correr, se pone muy contento. ¿Y qué pasa con la gente deportista que tenemos mucha ansia por curarnos ya y poder correr? Que se pasa de frenada. A la mínima que podemos correr 4 o 5 kilómetros, se pone a correr 10. Se me inflama la rodilla, ya no puedo correr nunca más. No. Hay que poner en perspectiva, ni tanto ni tan calvo. O sea, si yo tengo patología en rodilla, evidentemente tengo que seguir unos criterios. Si yo estreso mi rodilla, se puede inflamar, pero tengo que ser coherente con la situación, buscar terapias que me alivien la sintomatología y volver a esa carga progresiva que además es también, aparte de para el disco, es muy buena para el cartílago. El cartílago se nutre del movimiento, son tejidos poco vascularizados que la forma de nutrirse es con impacto. Entonces, si yo hago un impacto adecuado, puedo correr. Si tenemos alguna otra pregunta, algún deportista. ¿Sí? Ah, mira. Sí. Por favor. Yo quería preguntar sobre todo el gimnasio, que está el Bodypan, el Bodybala, Sí. todo esto. ¿Qué opinión tenéis sobre todas estas prácticas en gimnasio? Sí, un poquito en la línea de lo que estábamos diciendo. Los gimnasios donde vamos todo el mundo y el trabajo es poco personalizado. Si yo no tengo patología de base, entre el sofá y el Bodypan me voy al Bodypan, 100%. Aquí hay que intentar autoconocerse. Si yo he hecho nosotros en el dolor lo que trabajamos, sobre todo aparte de la actividad, es muchísima educación. Yo lo que busco no es que el paciente esté conmigo haciendo la actividad, yo hago una supervisión, le enseño qué alarmas tiene que tener en cuenta, esa sobrecarga, esa debilidad y ese dolor por daño estructural, a detectarlas. Entonces, si yo voy a Bodypan y tengo esas bases, cuando hago una actividad o un ejercicio que sé que no me va a sentar bien, la voy a detectar. Si nadie me lo ha enseñado y por experiencia propia no he sabido detectarla, voy a ir a Bodypan, voy a hacer lo que me pide la sesión y me voy a poder hacer daño. Convenientemente que venga un profesional y me instruya. Ya sobre todo, al final, cuando soy joven, tengo menos riesgo de lesión porque la célula se recupera más rápido. Cuando tengo más años, al final voy haciendo compensaciones y es más probable que me pueda llegar a lesionar. Entonces, convenientemente, pues si tengo que decidir y me lo puedo permitir, si no me lo dan en el hospital público, pues por privado hay muchos profesionales que saben del tema y en Valencia tenemos la suerte que hay muchísimos centros que nos enseñan. Entonces, yo sí estoy a favor de hacerlo, pero siempre desde el entendimiento de lo que se hace y intentando buscar un objetivo, porque el Bodypan son clases dirigidas, Bodypan, me da igual, gap, esto que hacemos gap, piernas, glúteos, darle sentido un poco a los entrenos que hago. Si me gusta, fenomenal. Y si no tiene sentido, búscale otro sentidito. Sí, una Sí. pregunta. Por ejemplo, alguien que, aun siendo joven, tiene un itinerario de dolor crónico porque ha tenido pues, diversas, no sé, ha tenido operación de menisco, luego se le ha cargado y también problemas de podología por la forma de andar y se ha puesto determinadas cosas. Hay unos médicos, como no hay una idea general, por eso es más complicado y viene el dolor crónico. Entonces, si unos te dicen, sí, hay que hacer, claro, esta persona si le duele le dicen, no, quédate quieto, tal. Otros te dicen que hay que hacer, pero al hacer te duele más. En realidad, vosotros tocáis todas estas, porque también hay una parte psicológica que va hundiendo al paciente o a la persona. Hay otra parte que está la podología, que no se entiende bien cuando van concatenadas, digamos, tantas cosas. ¿Eso lo tocáis vosotros todo? Sí, bueno, no sé si quieres hablar tú primero. Primero voy a hablar yo de la parte médica y para que luego siga el experto. No, sobre todo por decir que es verdad que normalmente el paciente tiene una idea de preguntarle siempre al médico, a mí, qué ejercicio tengo que hacer. Y yo personalmente, guiado por ellos, pues voy a hacer un entrenamiento de fuerza guiado
No tengo ninguna lesión, ya lo he dicho antes, pero yo sigo haciendo un entrenamiento guiado por profesionales de fuerza, o supervisado, ¿vale? Pero supervisado. Entonces los médicos habitualmente no somos muy buenos. Entonces todos los pacientes nos preguntan, ¿y yo qué hago? ¿Natación? ¿Aquagym? No, ya, muchas veces los médicos no somos los que tenemos la formación en el ejercicio físico. Podemos saber, pero no es nuestro. Yo probablemente, yo creo que de ejercicio físico no me ha hablado nunca nadie durante la carrera. Son justo los fisioterapeutas los que saben adaptar el ejercicio físico. Entonces si el paciente le viene muy bien hacer aquagym y es una paciente que le viene bien, pues usted siga y perfecto. Pero si quieren algo más guiado, más que dar unas hojas, realmente ya la respuesta la tienen que dar ellos, porque es que hay una carrera universitaria que dura casi lo mismo que la nuestra, que justo se dedica a eso. Entonces, a veces depende mucho el médico. Entonces, ¿qué pasa? Que los médicos un poco más, y con todo el respeto del mundo, un poquito más mayores, quizá, bueno, pues mire, no haga usted nada porque se me va a lesionar. Es verdad que si usted hace algo que no toca, es que se va a volver a lesionar. Se va a volver a lesionar. Nuestro catedrático, el doctor Gomar, que igual muchos lo conocen de traumatología, y que ya no lo es, porque está jubilado, pero siempre decía que él había hecho carrera, mucha carrera, porque ha sido una persona muy importante, gracias a los subnormales, decía él, que hacían ejercicio, y que por eso, ¿vale? Él no hacía nada de ejercicio, fumaba, yo lo he visto fumar dentro de la universidad, y decía que gracias a eso él había hecho carrera. Por todos los que hacían ejercicio se lesionaban y él los operaba maravillosamente, porque era increíble traumatólogo, porque no hacían el ejercicio bien. Y entonces, bueno, ahí tenemos a Miguel para responder. Sí. Claro, a ver, nosotros por suerte trabajamos en equipo. Justamente no tenemos podólogo, pero bueno, sí que muchas veces remitimos a podólogos cuando vemos que el problema puede venir de base. Al final hay que hacer una exploración un poquito multidisciplinar para intentar entender qué le está sucediendo a este paciente, cuál es el foco del problema que Manuel estaba antes comentando. Y si tenemos claro que el problema viene de los pies, lo mandaré al podólogo porque es el especialista de los pies, el que me va a estudiar mejor la biomecánica, el que va a decidir si una plantilla le puede dar soporte. Si pensando eso se hace la intervención y no soluciona el problema, probablemente el problema no venga de ahí y puede ser un problema más sistémico. El dolor al final es un tema muy complejo, por eso hacemos una jornada sobre ello. Y bueno, yo sí que le incitaría a que hiciera actividad física y deporte, porque al final los beneficios, aparte de para el dolor, son para todo el sistema. Y si lleva mucho tiempo con el dolor, ¿estás seguro que no tiene ninguna lesión grave de base? Pocos casos se dan en la humanidad que no se vaya a recomendar el ejercicio, y cada vez más están saliendo estudios. Ya lo hemos dicho, la OMS te dice que al menos 150 minutos o 300 de actividad aeróbica, y tiene beneficios para el dolor, y de fuerza. La fuerza al final nos da una estructura más fuerte, yo me siento más fuerte y entonces suele reducir, aparte por hormonas y demás, suele reducir un poquito esa sensación dolorosa y yo me siento como más empoderado un poquito. Entonces soy más capaz de levantar un peso, bajo un poquito estigmas que pueda tener por el dolor, que al final me acobarda. Realmente el ejercicio está estresando al cuerpo. Yo cuando hago una actividad física, cuando yo levanto peso, cuando él se va a hacer fuerza, están diciendo, mueve 20 kilos de aquí a allá. Y dices, sí, muévelos tú, ¿no? Porque al final no quiero mover eso, pero ¿qué entiende el cuerpo? Vale, me están pidiendo que haga esta actividad, ahora me están estresando. Voy a generar adaptaciones positivas para que la próxima vez que me pidan mover 20 kilos, mi cuerpo no tenga tanto estrés, pueda hacerlo con más facilidad. Y eso al final es el entrenamiento de fuerza, de fuerza y de todo, exponer gradualmente a una carga que estresa, pero que mi cuerpo va a entender que poquito a poco va a tener que desarrollar tanto a nivel neuromotor como a nivel de fuerza muscular para poder hacerlo sin estresar tanto al cuerpo, al sistema. Muy bien. Una pregunta más. Venga, va, Eider. Iba a cortar, pero ha venido el País Vasco adrede y se tiene que volver esta Creo noche. que ya puede. No le vamos a decir que no. Miguel, Que sea fácil. ¿qué ejercicio aeróbico recomendáis? Vale, es muy buena pregunta. Realmente, al final, el ejercicio, tanto de fuerza como aeróbico, no hay un ejercicio ni aeróbico ni de fuerza. Si yo tengo lo que decía de mi padre, si tiene una artrosis de rodilla y le digo correr es muy saludable y no consigue correr, al final pues tendrá que hacer bicicleta o tendrá que hacer aeróbico en el agua, o se pondrá a bailar sin mucho impacto, o se pondrá a hacer una actividad que suba las pulsaciones y que genere ese estrés aeróbico para que pueda tener beneficios aeróbicos. O sea, no es una actividad concreta. Y si nos gusta, mejor. O sea, se ve que si, no se ha estudiado y evidentemente lo notamos, que si yo hago una actividad que me gusta, mejor. Si no me gusta, la hago,
Y como comentaba con Rubén, Rubén no había probado el trabajo de fuerza, el doctor Rubén no había probado el trabajo de fuerza. Lo ha empezado a practicar y me dice, es que me gusta. Y dice, es que es verdad, es que te pones a hacer una actividad y al final te acaba gustando. Pues si encima eres un poquito más friki como yo, pues empiezas a ver a nivel biomecánico, pues empiezas a jugar con la técnica, te picas un poquito con las aplicaciones y vas comparando, haces también un poquito de sociedad. O sea, todo eso suma. Y a nivel aeróbico, pues al final es exponer al cuerpo a sistemas aeróbicos, no hay una actividad específica. Yo puedo estar saltando aquí y hacer un trabajo aeróbico, pero si cojo un peso ya va a ser de fuerza. O sea, al final la línea es muy finita, pero por lo menos... O sea, si yo voy detrás de mis 2 hijas corriendo en el parque, eso ¿es es un aeróbico? trabajo, eso es fuerza aeróbico de resistencia. Acabo muerto. Eso es todo junto. Perfecto, pues yo hago 500.000 horas a la semana de eso. Gracias, Miguel. Nada, muchas gracias. Bueno, ahora, si ya hablamos de